Gracias, Diana. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos nuevamente. Ya estar por este foro virtual ya hace que uno se sienta como en casa. Me acuerdo que al principio esto era bastante curioso, hacer monólogos frente a una computadora, pero al ver la participación de la gente y el interés, pues nos damos cuenta que no son solo monólogos, que hay gente del otro lado y que espero les guste lo que uno puede aportar, que lo hacemos con mucho gusto y mucho cariño, estar por aquí y poderlos saludar aunque no los podamos ver. Bueno, pues nuevamente insisto, con el placer de estar con ustedes. Este tema es interesante. La correcta selección de aditamentos protésicos. Este es un tema que me llama mucho la atención. Me acuerdo cuando yo recién llegué al posgrado en Morelia, llega una doctora y me muestra una radiografía con 10 implantes en el maxilar superior. Y digo, wow, o sea, tienes 10 implantes en el maxilar superior, ¿sí? Y me la enseña, y yo, bueno, ¿y qué va a hacer? No lo sé, doctor, por eso se la muestro. Necesito que usted me diga qué voy a hacer. ¡Wow! Me fue impresionante ver ese protocolo de trabajo y que el alumno no tenía la menor idea de cómo iba a rehabilitar. Y en otra ocasión llega otro mismo alumno de aquel entonces y me muestra una radiografía panorámica igual, pero sin implantes. Ah, muy bien, una panorámica, perfecto, sí las conozco. Tal vez un poco sarcástico, pero yo le pregunto, ¿qué vas a hacer? No lo sé, doctor, por eso vengo con usted a que me diga qué voy a hacer. Entonces, al, al decirles que esta plática me llama mucho la atención, es porque son pequeños tips. Hablar de prótesis sobre implantes es un mundo, por lo menos son de 4 a 6 módulos, 2 días intensos de preparación por lo menos, y no dejamos de seguir aprendiendo. Cada día es un aprendizaje nuevo. Hablar una hora de la correcta selección de aditamentos en prótesis sobre implantes, eh, es corto el tiempo, de tal manera que voy a tratar de enfocarme en implantes unitarios. Sí mencionaré los múltiples sin llegar a lo solo en foro, cosas por el estilo, pero básicamente vamos a hablar de conexiones cónicas. Es un tema interesante. En otras charlas que hemos dado aquí mismo, hacen la pregunta acerca de la conexión cónica. Bueno, la conexión cónica, vamos a adentrarnos un poquito. Pero primero que nada, cuando les platico de los implantes que llegaron a preguntarme con sus panorámicas, la de 10 implantes, el paciente que no tenía un solo implante, yo quisiera que mis queridos amigos idontonautas entendiéramos algo y que desde antes de pensar en poner un implante entendamos algo. ¿Por qué va el paciente con nosotros? El paciente no va para que le claven tornillos. No va, bueno, algunos buscan marcas, pero realmente el paciente no va buscando tornillos. El paciente va buscando dientes. De tal manera que nosotros deberíamos de saber qué vamos a hacer desde antes de colocar ese tornillo. Y hay formas muy sencillas de saberlo. Con el software, el DTX Implant Studio, yo puedo planear la correcta posición de los implantes en una consideración protésica desde un principio. Y puedo seleccionar si quiero una corona atornillada, cementada, si quiero un puente, si voy a poner aditamentos rotacionales o antirrotacionales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si se dan cuenta, en el lado derecho, yo puedo hacer una prótesis digital. Vamos ahorita a regresar a las imágenes. Hago el empalme de tejidos blandos, ahorita aparece. Ahí está. Veo de cuánto dispongo para hacer un perfil de emergencia y veo los contornos más o menos por dónde saldrían. Entonces yo ya sé a qué profundidad debería de poner mi implante para tener un perfil de emergencia que no sea agresivo, que sea tranquilo y que sea predecible a largo plazo. Entonces, punto número 1. ¿Qué debo tener antes de poner un implante? Un diagnóstico protésico. Y en mi misma planeación, yo debería de saber qué aditamentos vamos a colocar. En el consultorio, las puertas siempre están abiertas, siempre se los he comentado a alumnos, amigos, etcétera, y dentonautas que sean por la región, son bienvenidos. En el consultorio yo tengo N cantidad de cajas. Cada caja tiene un nombre de un paciente y en esa caja
está la guía quirúrgica del paciente, que es un tema importante. Si yo quiero que las cosas me queden como lo estoy viendo en la pantalla, tengo que tener una guía quirúrgica, sea analógica o sea digital. No tienes que tener la mayor tecnología, simplemente saber diagnosticar y planear tus casos. Eso es el punto número 1 en parteaguas. En esa caja del paciente tengo la guía quirúrgica, porque cuando descubro implantes, me va a decir dónde están mis implantes. Es importante. Esa guía quirúrgica no se desecha hasta el final de que tu paciente ya tiene las coronas, mientras ahí se guarda. ¿Qué tengo en esa caja? Obviamente, si no he puesto el implante, está el implante. Si ya puse el implante, está el cilindro y o las etiquetas del paciente. Pueden también haber etiquetas de las garantías que te da, en este caso, Nobel. Las pongo en el expediente, pero si hay algún detalle que te sobra, ahí lo pones. Detalles del injerto de hueso, etiquetas del hueso que pusiste, la membrana, si usaste membrana. Pero hablando protésicamente, tengo el análogo de cada implante colocado, de su diámetro, sean NP, RP. Suelo tener los pines de impresión, sea cucharilla cerrada, cucharilla abierta. Desde que yo estoy planeando, voy entendiendo qué es lo que voy a utilizar. Y tengo aditamentos, mis favoritos, que sean para rehabilitar. Vamos en el transcurso de la charla, vamos a ver cuáles son los que más me gustan. Una parte importante, ahorita quitándonos un poco la camiseta de Nobel, amo Nobel, me gusta Nobel, me fascina Nobel, pero tengo que entender que hay N cantidad de marcas. El punto número 1 para saber qué tipo de aditamento voy a seleccionar es conocer qué tipo de conexión está manejando un implante. ¿Maneja cambio de plataforma o es una conexión directo borde a borde? Vamos a ver más adelante un pequeño video donde vamos a entender los porqués te conviene más usar una empresa que use conexiones cónicas, como lo es Nobel. Tienes mayores beneficios. Y es este video que se hizo en la Universidad de Frankfurt, si mal no me equivoco, en el 2007. Se le metieron, si mal no recuerdo, 300 newtons de fuerza a cada aditamento de implante en una forma en diagonal, si no me equivoco. Y se sacó este video donde se ven diferentes conexiones. Empiezan con lo que sería el trilobular del Replace Nobel. Muy buen implante, lo usé por muchos años, pero también más adelante vamos a ver algunas diapositivas qué situaciones pasaron, que cambiamos o migramos a las conexiones cónicas. Y obviamente la evidencia científica, no solo la clínica. Empezamos a ver esto. Le aplican micromovimientos y todos los implantes de 2 fases van a presentar esos micromovimientos. Y esa separación que se logra ver, ahí se hace algo que se le llama bomba peristáltica, donde cuando se separa, absorbe fluido, cuando se junta, suelta fluido. Eso contribuye a una pérdida de hueso, una irritación, depende de la posición del implante. Entonces tienes que conocer muy bien qué tipo de conexión estás usando. Todos estos que vamos viendo son conexiones borde a borde, flap to flap, o conexiones normales o convencionales. Insisto, este video se hizo en el 2007. En el 2007 no había la variedad de implantes que tenemos ahora. Vean todo el micromovimiento que tiene. No me acuerdo cuál es pero es borde a borde, evidentemente, y vean cómo se abre. Ahí hay una gran filtración. Y entramos a usar conos Morse. Son los que menos micromovimientos tienen y menos filtración tienen. Más adelante vamos a ver en las diapositivas qué tiene de especial estos conos. Estos son implantes antiguos de Straumann, con un gran micromovimiento, lo que sería la interfase si mal no recuerdo, creo que es Signocta. Y esta es una conexión cónica. Vean cómo hay un estrechamiento en la plataforma del implante y cómo es más angosto la emergencia de la parte protésica. Empezamos a hablar de conexiones cónicas. En Nobel tenemos algo que se llama Conical Connection. Y esta imagen es el libro del concepto de cero pérdida de hueso de Thomas Linkevicius. Es un libro increíble, es maravilloso. Algo que me atrajo desde los inicios de la implantología. Si el implante tiene una osseointegración, es lo que buscamos. Todos los implantes se osintegran, unos más, unos menos, todos se osintegran.
algo que también comento mucho con mis alumnos, gran parte del fracaso implantológico suele venir de la mano de una prótesis deficiente. En el libro de Thomas Linkevičius te dice que una conicidad de 7 a 20 grados es una conicidad adecuada, donde tienes un excelente sellado. Yo creo muchos de los que están escuchándonos el día de hoy, muchos odontonautas, hemos destapado una botella de vino tinto. Ese corcho, ¿qué forma tiene? Es una forma cónica. Uno de los típicos ejemplos, mi madre es médico. Cuando yo era niño, me acuerdo que llegaba a su consultorio y había una parte donde tenían frascos, donde estaba el dedo del carnicero, el feto de doña Juanita que lo había perdido. Estaban en frascos con solución conservadora. Eh, y esos frascos eran de cristal, con tapas cónicas. No había un solo empaque en esos frascos. Y yo siendo niño los agarraba, los volteaba, los agitaba y nunca se derramó una sola gota. ¿Cuál es el secreto? Tapas cónicas. Por ahí la gente que está en casa, si hay algún doctor que colabore lavando trastes con su esposa en su casa o que viva solo, o alguna doctora, al momento de que a alguien se le ocurre la maravillosa idea de ponerte un vaso sobre otro, traten de quitarlo, traten de desafarlo, es muy complicado. Entonces, si yo tengo una conexión entre 7 a 20 grados, voy a tener una estabilidad de hueso. Y esto es un corte de un implante original de Nobel, donde quiero que vean esa conicidad. Nobel tenemos 12 grados de convergencia. Si recordamos los principios protésicos de Schillingburg, te decía que para que tengas una muy buena retención y sellado en una corona, tú tenías que tener una angulación de pared de 6 grados de cada una, dando una convergencia de 12 grados. Entonces, nos damos cuenta que este sellado funciona bastante bien en implantes y funciona muy bien en coronas sobre dientes naturales. Las fresas con las que preparamos coronas traen esa angulación adecuada. Obviamente fresas de una marca de cierta calidad, ¿no? Entonces vemos aquí cómo llega el cono y llega y hace un remache y tenemos acá nuestro hexágono que nos da otra cierta retención. Vamos a ver ahorita unas fotos que tomé para poder explicar un poquito mejor. Entonces, aquí podríamos tener eso que le llamarían soldadura en frío. La diferencia entre cono morse es un implante de 2 piezas que no lleva tornillo. Las conexiones cónicas son las conexiones de 2 piezas que llevan un tornillo. Entonces, aquí tenemos una especie de combinación entre cono morse y obviamente la conexión cónica con su hexágono. Esto sella de manera increíble, te disminuye los micromovimientos y tenemos esto, es de las fórmulas de Nobel, tenemos esos 12 grados de convergencia, lo mismo que tendría una preparación. Si yo volteo este vasito, parece un vaso inclusive, se darían cuenta que podría ser un muñón de diente, en el cual podría quedar una corona tranquilamente y sin ningún problema. Y volvemos al mismo punto. Hay una parte donde tenemos cierta tensión, aquí está escrito, esta tensión es una fricción y hay una longitud de la superficie que contacta, lo cual esa amplitud y esa fricción y esa tensión te hace un cierto remache. Y cuando llega este tornillo y metemos a 35 newtons, esto es increíble el sellado que hace. Esto parecería esos frascos que les decía con las muestras médicas donde no se sale ninguna gota de formol o sustancia de conservación que contienen. Esto sería un corcho, no es blando como un corcho. Y hay fórmulas matemáticas, físicas y matemáticas. Yo realmente, si es el dentista del día que me dijeron que no iba a llevar matemáticas, esto, si por aquí hay alguien amante de la física, puede verlo y ver que es cierto. El fundamento de estas situaciones de conexiones cónicas hay unas leyes de física que se llaman ley de conos. Y tenemos ley de conos en capacidades, ley de conos truncos. Todas las conicidades tienen ciertas propiedades, pero una de ellas es esas retenciones que te van a generar. Nobel tenemos esto, funciona muy bien. Esto te da varias ventajas. El tener estos tipos de conos, tienes un sellado perfecto. Esto es un perfil de emergencia de un provisional que estuvo.
Este es un implante 3.0. Este tiene algunas cosas muy padres, esta conexión, ahorita se les explico. Pero vemos tejidos muy estables, bastante sanos, evitamos al máximo los micromovimientos, esa bomba peristáltica drena hacia otra posición, permite tener un hueso más estable en todos los sentidos porque hacia arriba de la plataforma puedo llegar a encontrar hueso y pero el tejido, eso es increíble, el tejido lo agradece muchísimo. Si en algunas ocasiones vemos algo como esto y hacia adentro vemos ligeramente enrojecido, es porque las capas del epitelio de unión, conforme se van acercando a la plataforma, lo que sería la zona crestal, son cada vez más delgadas. Tenemos de 15 a 30 capas celulares de la unión hemidesmosomal, perdón, del margen estético, que sería, según Ramón Gómez Meda, todo el epitelio de unión, tendríamos de 15 a 30 capas de células, lo cual es súper delgado y transparenta y se ve la microvascularización. Bueno, estas son conexiones originales de Nobel. Este implantito lo pusimos, esta corona la pusimos justo ayer y no quería dejar de pasar la oportunidad de tomarle una foto y explicar un poquito este tema. Esto no solo tenemos esa conicidad de 12 grados, tenemos ese cono que va a llegar, va a sellar y va a remachar. En la conexión, en el hexágono, si logran ver, hay una especie de aristas. Esto, cuando yo torqueo, este implante 3.0 lo torqueamos a 15 newtons. Cuando llego y lo coloco, y si por alguna razón quiero quitar esto, el remache que se hace es increíblemente fuerte. Y es un problema tratar de retirar una corona que ya has torqueado. Por eso no torqueamos hasta que estamos seguros de lo que vamos a tener. Esto es un Universal Base, esto es un estético, esto es un Universal, esto es una base de titanio, es plana en su plataforma protésica, es plana y tenemos un calcinable. Esto en 360 grados es igual. Acá vamos teniendo cierto festoneo para los requerimientos que necesitamos. Hablando de esto, vean cómo no hay esas aristas como lo hay en el 3.0. Tenemos unas zonas planas y estas zonas planas tengo mi hexágono, y los ángulos no son agudos. En esta zona, tanto en esta zona como en esta zona, voy a tener esa retención y esa presión, lo cual también tiene ese cierto remache y es increíblemente estable y maravilloso. La casa comercial que estés manejando, es importante, sumamente importante, que conozcas cómo se comporta tu aditamento protésico. Muchas veces ponemos o poníamos una corona, un aditamento, lo atornillábamos y que Dios te bendiga. Resulta que en esos hexágonos internos, las conexiones cónicas, si tú pones un ángulo del hexágono en una posición encontrada con la conexión del implante, ¿qué quiere decir encontrado? Que no embona tal cual, que ese pequeño ángulo o arista está sobre una cara plana del implante. Si tú sientes que el tornillo no baja bien, toma una radiografía, revisa qué está pasando. Pueden ser muchas cosas. Una de ellas te puede pegar un poquito en hueso y puede evitar que baje de manera correcta. Eso, con Nobel tenemos algo que se llama bone mill. Es una especie de tréfina guiada donde pones un cilindro guía, pones la tréfina, retiras el excedente de hueso y tu aditamento protésico va a bajar perfectamente bien. Otra y la más común de por qué no va a bajar es porque quedó chueco. Queda chueco y no va a bajar. Pero eso también es tan sencillo como que haces un ligero giro y presionas y va a bajar. Claro que va a bajar. Si saco una radiografía, ¿qué medidas debo de encontrar? Del hombro del implante, de la plataforma del implante a la base de la conexión de la prótesis, aproximadamente 2.3 milímetros. Si sale menos de 2.3 milímetros, me tiene sin cuidado, porque seguramente es la angulación de la radiografía. Sugerencias, el radiovisiógrafo. Yo antes de tener el radiovisiógrafo, quería creer que todo estaba bien, porque tomas una radiografía, ibas, revelabas, si el líquido revelador estaba nuevo, perfecto. Si hace calor, ya es un problema. Si hace frío, es otro problema. Si tu líquido está viejo, es otro problema. Si te lo hace el asistente y se le quemó, es otro problema, otra radiografía.
Me acuerdo, hubo algún tiempo que tomábamos N cantidad de radiografías y ninguna estaba buena. Y llega un punto en que quieres creer que todo está bien. Al día de hoy, con el radiovisiógrafo, es increíble lo fácil, lo rápido, lo predecible, lo sencillo que es tomar las radiografías y hasta los pacientes se quedan, wow, mira, el doctor tiene tecnología. Si supieran que eso te abre los ojos a ver que todo esté funcionando bien. Una gran ventaja del radiovisiógrafo, que también los amigos de Nobel tienen por ahí, imágenes muy bonitas, las verán más adelante, este, la facilidad de tomar medidas, de poner contrastes, de ver cosas que en otros radiovisiógrafos no se logran ver. En Morelia tienen otro tipo de radiovisiógrafos y me cuesta mucho trabajo adaptarme porque a veces las imágenes no se ven tan claras como el Gentex, que es el que nos venden los amigos de Nobel. Regresando a las medidas, yo tengo que ver de la plataforma del implante al borde inferior de mi prótesis 2.3 milímetros. Insisto, si son menos, puede ser que la angulación de mi radiografía sea un poquito, no me acuerdo el nombre de cuando no es elongado, se me fue el nombre, cuando está recortada la radiografía y tú ves una medida inferior. Siempre tratan de hacerlo con colimador, se va a ver mejor. En esta cámara, que todas las marcas de implantes tienen una especie de cámara o recámara entre el margen inferior de su conexión de la prótesis y la porción donde llega el tornillo a tocar. Esto debe ser inferior a 1 milímetro, casi siempre es 0.8 de milímetros, casi siempre. ¿Sí? Si tú ves que aquí te mide 0.8, 1 milímetro y acá te mide 1.5, ok, algo no está bien, está quedando chueco. Vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de las prótesis de Nobel, en el hombro protésico o la plataforma protésica que es esta zona, yo de aquí para arriba es donde voy a construir cualquier tipo de corona. En el promedio, sobre todo si son provisionales, vas a tener de aquí para acá 1.5. Y esto lo vemos en un implante, cómo se ve esta zona. Esta parte, hay un artículo bastante interesante de Eric Rompen, si mal no recuerdo, de 2010, donde te dice que inmediatamente arriba de la plataforma del implante, lo ideal es que tuvieras de 1.5 a 2 milímetros de una banda de titanio. ¿Qué va a suceder con esto? Es una zona de seguridad. En esta zona que le llamaría Ramón Gómez Meda, Jonathan Esquivel y Marcus Blatz en su artículo de El contorno estético, le llamarían la zona crestal. ¿Qué tipo de tejido vive en esa zona? Vive el tejido conectivo, poco vascularizado, susceptible a cualquier tipo de irritación o infección. Entonces, si tú tienes titanio, esta banda de titanio, lo que va a pasar es que a esa encía le encanta el titanio, va a ser muy feliz. Y Nobel, con sus aditamentos protésicos, está cumpliendo estos estudios, estas investigaciones. Uno de ellos, insisto, es Eric Rompen. Hay mucha literatura al respecto, pero este artículo me ha gustado, es muy sencillo y muy digerible. Y vemos un poquito de ejemplos. Cuando tenemos pilares no centrados correctamente, es común que vayamos a ver estas cosas. Vamos a usar un poquito este juguete, vamos a ver. Ahí está. Miren, ahí tenemos agrandado un poquito. En esto podemos darnos cuenta que de esta zona se ve más recortado y aquí más alargado. Y a todas luces algo se ve que no está derecho. Tenemos que ver una unión íntima. Insisto, con el radiovisor o el Index, creo que lo vende Cabo, si mal no recuerdo, que son hermanos de Nobel. Esto sale súper claro y tú puedes manejar los contrastes y se ve mucho, mucho más claro. Estas radiografías no son mías, son de Nobel, una cortesía de Nobel. Ven acá cómo el aditamento protésico se ve muy claro en la cámara inferior. Vemos cómo se ve el borde. Entonces, en promedio, de esta zona a esta zona son casi 1.5 milímetros. Depende si es un aditamento estético. Eso puede cambiar a la plataforma protésica. Y acá vemos cómo queda muy amplia esta zona, queda bastante amplio. Eso quiere decir que esto no ha bajado bien. Y de aquí para acá es mucho menos, 2.3, y esta zona es más grande, de 0.8 a 1 milímetro. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a conocer muy bien. Vemos, por ejemplo, esta zona, cómo se ven zonas un poquito divergentes. Hay que ser muy visuales, checar los detalles.
¿Qué pasaría si yo dejo algo mal ajustado? Un sinfín de complicaciones, pero más adelante lo vamos a ver también. Este es un paciente que hicimos una cirugía bastante compleja y el día que descubrimos implantes nos damos cuenta cuánto tejido tiene. Una forma, si tú no tienes el software de DTX, que lo recomiendo ampliamente, que lo compren, pongan o no pongan Nobel, es un software que te permite hacer una excelente planeación y diagnóstico. Eh, si no tienes eso, tienes que hacer incisiones, ver dónde está tu plataforma del implante, medir cuánto grosor de encía tienes y sobre eso puedes escoger qué tipo de aditamento vas a usar y planear si vas a manejar perfiles, o en este caso encía rosa. Puedes ir tomando decisiones, pero sería un poco más invasivo, es literalmente un poco más carnicero. Aquí evidentemente tenemos que abrir para conectar esta prótesis, pero no dejamos de pasar la oportunidad de tomar una fotografía y ver qué medida tenemos. Una pregunta típica que me hacen: ¿qué tipo de implante es este? ¿Qué conexión es este? Es el mismo implante de toda la vida, con sus mejoras, que es el TAI Ultra, pero tenemos otra gran mejora, lo que sería On-One. En este foro hemos hablado en múltiples ocasiones de On-One, no los voy a enfadar con eso, solo quiero que entendamos esto. Esta parte, que es el inicio de la prótesis, vamos a olvidar todas las ventajas y beneficios. Si alguien quiere saber de eso, en los comentarios lo hacemos, pero no voy a adentrarme en eso. Ahorita lo voy a manejar como un aditamento protésico. Cuando yo coloco este aditamento protésico, es misma conexión cónica interna, lo torqueas. Y lo que tú vas a ver es esta zona. Y aquí tú puedes medir cuánta encía tienes, puedes hacer provisionales, puedes tomar impresiones directamente, puedes hacer muchas cosas siempre y cuando lo tengas perfectamente bien planeado. Esto no es un implante diferente, es una interfase, es un aditamento transmucoso que tiene grandes ventajas, pero en resumen te va a simplificar la vida, ¿sí? Al final, si alguien tiene dudas de esto, que ya lo hemos platicado, podemos ahondar sobre ese tema. Y vemos la selección de aditamentos de Nobel. Esto es una guía básica. Si voy a hacer una restauración unitaria, puede ser atornillada o cimentada. Aquí todavía no nos ponían lo que se le llama Universal Base. Universal Base es uno de mis pilares favoritos. Yo mucho tiempo usé estos porque son bastante buenos para personalizar, pero hay que tener cierto cuidado con ellos. Los aditamentos estéticos son increíbles también para restauraciones unitarias. Puedes hacer cemento atornillado con esto. Los Snappy aún creo que todavía los tienen. Yo realmente estos casi no los uso, pero eso es cuestión de gustos. Son muy, muy buenos. Mis favoritos son estéticos, Full Adapt y lo que serían los T-Base o Universal Base. En restauraciones múltiples me gusta usar aditamentos rotacionales como el Universal Base rotacional, el Full Adapt rotacional. Podemos usar multi-units, etc. Y volvemos a mismas situaciones. Si vas a hacer un puente cementado, a veces no hay relevancia entre si usas un pilar estético, porque vas a cementar sobre eso. Todo esto depende. De los catálogos más nuevos que tiene Nobel es el Universal Base, que es una conexión cónica con su plataforma protésica un poquito amplia, la cual puede ser personalizable ligeramente en diámetro, nunca pasándonos. Tiene unas pequeñas aletas que son elementos antirrotacionales, y estas estrías que son anti-expulsión, por así decir, del elemento que vayamos a utilizar. Esto sería para unitarios atornillados. También tenemos el Universal Base para el On-One, que es como el implante que les mostré hace rato. Es la conjunción, como si esto fuera una sola pieza, solo lo distribuyes. Muchas ventajas, bastantes ventajas, pero insisto, ya he hablado en otras ocasiones. Vamos a ver en esta presentación un par de casos. Yo espero el tiempo nos alcance. Y si no, Diana, y no sé si ande por ahí Lupita, me avisan por favor cómo vamos de tiempo para tener cuidado. En estos Universal Base podemos tener para conexiones múltiples que serían elementos antirrotacionales. No tenemos la misma conexión antirrotacional. Lo podemos tener con los Universal y con los estéticos.
Aquí puedo hacer cemento atornillado y lo de siempre, los multi-unit. Multi-unit es increíble. El doctor Peniche recientemente les platicó de los multi-unit. Son muy, muy buenos. A esta parte quería llegar. ¿Por qué usar aditamentos originales? Oye, pero tengo un amigo que me lo vende más barato. Evidentemente, siempre va a haber alguien que lo dé más barato. Y una pregunta para mis queridos idontonautas. Si yo me voy a aventar en un paracaídas, ¿cuál compro? ¿El mejor, el original o el de oferta? Evidentemente, el mejor. ¿Por qué? No quiero accidentes. Hay múltiples millones de artículos, muchísima bibliografía que te hablan al respecto. Este es solo un ejemplo. La compatibilidad de los aditamentos originales y los que son, ¿cómo decirles? Los que son clones. Y todo redunda en que te incrementan muchísimo los micromovimientos. Algún momento de la vida, pues pasamos por esta curva de aprendizaje. Oye, Arturo, Nobel no tiene el T-Base, pero yo tengo uno muy bueno, va a salir muy bien, te queda igualitito que el original. Pero ahorita en México por la COFEPRIS no se vendía. Vamos a ver, ¿por qué no? Y algo que no sé si a ustedes les pase. Mira, no seas tonto, te va a salir más barato. Eso es no seas tonto. Es como cuando llega el toro, si a alguien de aquí le gustan los toros, cuando llega el toro y le dan su puyazo, te calientan. No, no soy tonto, vamos a intentarlo. Y resulta que al querer demostrar que no eres tonto, sales más tonto de lo que te imaginas. El aditamento que me ofrecieron, me dijeron, lo usa N cantidad de personajes célebres de la odontología, ellos lo avalan, lo documentan y es muy bueno. Y bueno, en mis ocurrencias voy a usar un aditamento clonado. Si voy a hacer un aditamento clonado, por lo menos voy a meter un tornillo original. El maldito tornillo jamás bajó. Se atoró, batallé, fresé la cabeza, no salía el tornillo, tuve que partir la corona completamente, llegar a la conexión, que es muy, muy delgada, y hasta ese punto fue que pudo salir el tornillo y retirar esto, y volver a mandar a hacer la corona. Y esto es lo que estamos. Y nuevamente voy al laboratorio, aditamento nuevo, duró 2 años en boca, y vemos que la paciente llega con la corona en la mano. Ah, caray, era circonio, es muy duro, súper duro. Sí, pero este papel, casi parece un papel aluminio tan delgado, es tan delgado, que esto no es resistente. Y empieza a haber mucho micromovimiento. Si se fijaron el video que les mostré en un principio, en unas conexiones borde a borde, hay mucho micromovimiento. Y está incrementado al haber usado un aditamento clonado y tengo una gran pérdida de hueso por esos micromovimientos ocasionados por la prótesis, además de la fractura y fatiga de tornillo. En cuanto se cae la corona, mis perfiles de emergencia, todo lo perdí. ¿Vemos? Es como se ve en boca. Está fracturado. Insisto, si alguien de ustedes ha usado estos aditamentos, son muy delgados. Por principio de cuentas suena bastante inteligente que mientras más delgado tienes más espacio para tu circonio, para tu cerámica, lo que quieras poner, pero se va a romper. Se va a romper y como dice el dicho, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y esto es el eslabón más débil. Se fractura el circonio, por esos micromovimientos existentes se fractura el circonio. Si logran ver, tengo bastantes zonas de fatiga en el tornillo. Lo vemos más de cerca. Vean cómo estuvo rozando. ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso de 2 años los micromovimientos fueron impresionantemente grandes. ¿Por qué? Porque esto, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Si alguien ha comprado un medicamento de similares, se dará cuenta que no es lo mismo que un original. Entonces, eso sucede. Lo mismo, pero más barato y resultados evidentemente más baratos. Este fue un buen laboratorio el que construyó esta corona, circonia cúbica, muy bueno, pero termina fracturándose. ¿Por qué? Por el eslabón más débil que fue la interfase clonada. Vean cómo está todo fracturado. ¿Y qué creen? Me han llegado N cantidad de casos con conexiones de este tipo y todas fracturadas, todas fracasan.
y en un periodo no mayor a 2 años. En otra ocasión, me dice otro buen amigo técnico, Arturo, no seas tonto, yo tengo una máquina maravillosa donde te puedo ofrecer tus aditamentos. Solo tienes que tener los tornillos originales. Ah, ok, no es problema, vamos a intentarlo. Ponemos un puente de circonio y en un transcurso no mayor a 2 años, llega la paciente enojada y en estas condiciones. ¿Qué encontramos? Muchísima filtración, mucha filtración bacteriana. Vemos aquí qué es lo que pasó. Es una filtración increíble. ¿Por qué? Porque nuevamente Arturo no quiso ser tonto y vamos a empezar. Acá teníamos una conexión antirrotacional, aquí una rotacional. Aquí les voy dando una pista de por qué no soy tan fan de las conexiones rotacionales directa a implante. Ahorita tenemos unas grandes ventajas que vamos a ver en un caso clínico que creo que les va a gustar. ¿Sí? No quiere decir que son malas. La indicación para hacer puentes, para hacer prótesis fija con conexión a implante, la indicación es conexiones rotacionales. Vamos a analizar un poquito más esto. Vean nada más. Vean cuánta placa dentobacteriana entra. ¿Por qué? Porque esto no llega y sella tal cual hace esto. Esto, aunque son conexiones trilobulares, llega y baja. El fresado, pues le echan ganas y están bien, pero no llega a ser como el original. Y acá en la conexión rotacional, al no llegar y sellar tanto como un antirrotacional, nos damos cuenta que hay muchísimo acúmulo de placa dentobacteriana. Imagínense cada vez que hay ese micromovimiento que vimos en el video, cada vez que agarra placa y no tienes suficiente conexión a dónde llegar. Ahora, insisto, no quiere decir que tengas que poner un puente con antirrotacionales. No, eso no se debe, eso no se puede. Hace unas horas hablaba con un amigo de Tepic y él me comentaba de exactamente de las conexiones rotacionales y antirrotacionales, que ha tenido problemas con un puente que se lo estaba fracturando, similar a esto, por querer usar antirrotacionales. La indicación es esta, pero esto va a pasar. Y va a pasar menos cuando tienes una conexión original. Esto es como se ve, un poco más limpio el posterior, un poco más contaminado hacia acá. Y hacemos la autopsia de ese puente. Vemos muchos tallones, no sé si son originales del fresado o los micromovimientos que existieron que estuvieron talloneando todo esto. Vemos cómo se fracturó, hay cierta contaminación y acá, pues todo está lastimado. Este es un calcinable, los cuales he usado muchísimo. Y de repente, en aquella época, cuando me empiezan a mandar los fresados, ¿se parecen mucho? Sí. Sácales una foto. Si tienes alguna duda, agarra tu cámara, usa el máximo aumento posible, todo el zoom que puedas o un lente macro y vas a ver grandes diferencias. Si se fijan, la conexión interna que tiene esto que está fresado, vean cómo es más boludito, tiene más forma como de un salvavidas de los niños. Ven acá está muy uniforme. Esto es el calcinable original. Vemos los ángulos, cómo llegan, y es ligeramente redondeado, pero tiende a ser con ángulos, cosa que no tienen los ángulos de Nobel. Viene cara plana, ligeramente trunco ese ángulo. Vamos viendo esas pequeñas diferencias. Y los tallones, esa es otra historia. Esto es un Universal Base para conexión trilobular original, solo se probó en boca, y vemos esto que es misma medida, mismo diámetro de otra corona, y vean múltiple cantidad de tallones. Vean cómo se ve la conexión interna, cómo se ven poco definidos los trilóbulos. Aunque parezca una idea genial, si de plano no tienes otro recurso, híjole, usar esto sería una buena alternativa, pero siempre que tu proveedor te pueda dar lo original, úsalo. Que esta situación que no sea regida, que tu bolsillo no rija tu toma de decisiones. La toma de decisiones es, quiero dormir tranquilo, quiero estar en paz, quiero que funcione el paciente, usa aditamentos originales. La marca de implantes que manejes, usa originales. Si tuviera que escoger entre un fresado y un calcinable, tal vez preferiría un fresado.
El calcinable tiene otros problemas y ahorita los vamos a ver. Vean, sin haber metido en boca, cómo se ve. Esto no está con fatiga del metal por sobrecargas en boca. Esto está desajustado. Vean, los trilóbulos no son redondeados, vean cómo son agudos. Esto termina siendo una cuña para la conexión cónica, para la conexión trilobular en este caso, del implante. Vean cómo estos son lóbulos redondeados, más finos, más detallados, y la circunferencia mucho más estable. Esto fue calcinable. ¿Los calcinables son malos? No, no son malos. En su tiempo fue lo mejor que había. Hemos ido evolucionando muchísimo. Tanto empresas como laboratorios hemos ido evolucionando. Estos son implantes de hace muchos años. Esto es un puente que hicimos con mi suegra. Yo todavía no ponía implantes, pero ya rehabilitaba algo de implantes. Y vemos el calcinable como con las temperaturas en que se funde el oro o plata paladio o como coloalto, depende de lo que se haya usado, siempre hay deformación. Siempre hay deformación de tal manera que el ajuste es mucho menor, es más defectuoso. Y esto estuvo en boca varios años. Vemos cómo se ven las conexiones bastante talladas y lastimadas. ¿Por qué se retiró de boca? Por una pequeña y sencilla razón. Seguimos haciendo la autopsia del puente. ¿Ven cómo se ve todo muy redondeado? No se ve uniforme. Esto se puede lograr mejor con un fresado si fuera el caso. No digo que los estén fresando. Vean cómo acá se ve más irregular, pero es una conexión original calcinable, conexión original calcinable. Vean cómo se ve acá irregular. Se ven poros, estos poros tampoco son buenos. Y esta es la razón por la que ese puente tuvo que irse de la boca. Tuvo tanto micromovimiento, tanta fatiga los metales. Vean cómo se ve, como si hubieran golpeado este implante por un buen rato. Si han visto las carpas de circo, cómo están los clavos que le han estado pegando, así se ve este implante. Y acá, ¿qué podemos hacer ante una fractura del implante por una prótesis mal ajustada? Vemos pérdida de hueso, evidentemente, pérdida de tejidos. Quitar este implante fue un problema gigantesco. Usamos el Retrieval de Nobel, que es un aditamento muy bueno, pero no tener rosca, al haberse fracturado muy hacia abajo, esto ya no agarraba ni de broma. En el kit que nos vende Nobel, que es el de rescate, hay unas tréfinas maravillosas, pero cuando tienes un canino que está completamente atravesado, es muy complicado meter la tréfina y no pegarle a ese canino. Este es un tornillo intacto de implante trilobular, es nuevo. Siempre salen con algo de micropolvo, no sé por qué. Y este es el tornillo del puente de mi suegra. Vean cómo se ve los bordes inferiores, se ven completamente abollados, completamente lastimados. Vean la cabeza, donde hay tensión. Vean ciertas zonas de tensión. Y esto pues aguantó mucho porque podría ser esta la otra condición. En los aditamentos protésicos es bien importante que tanto el dentista como el clínico entendamos cómo funcionan y respetemos. ¿Qué cosas hay que respetar? Empezamos viendo este pequeño video. Aquí usamos una conexión. Antes de que hubiera los T-Bays de Nobel, tenías que recurrir a los calcinables de oro con un elemento para encerar y calcinar. A mí me gustó usarlos, pero como si fuera un T-Base, teniendo un soporte bastante grande, un margen para trabajar muy, muy bueno, porque no es tan divergente, están muy, muy padres. Después entraron los aditamentos, los T-Base de Nobel, y más económicos y también son personalizables. Cuando tu laboratorio no entiende que tiene que arenar esto, hacer microretenciones, va a suceder esto. Se cementa la corona. Este paciente viene de Estados Unidos. Me dijo, doctor, se me mueve el implante. No, señora, usted está loca. Los implantes no se mueven. No, sí, sí se mueve. ¿Y le duele? No, no me duele nada. ¿Hay inflamación? No, no tengo nada. Solo se mueve. Yo no creía que se moviera. Volvemos a ver el video y evidentemente se mueve. ¿Qué se mueve? La corona, porque no tiene los elementos antirrotacionales como sería un Universal Base. Al día de hoy, este es mi aditamento de primera elección. Vean cómo está bastante bien definido, es original. Tenemos los márgenes de seguridad que nos dice Eric Trumpen, 1.5, 2 milímetros. Aquí depende de la altura que tú quieras, la altura gingival.
hay que pensar que eso tiene que quedar por debajo de la encía. Eso tienes que entenderlo. Estas aletitas hacen que no suceda lo que estamos viendo en el video. No va a permitir que rote en esta situación. Si no fuera por el premolar, esta corona daría vueltas como si fuera una hélice de helicóptero. Tenemos unas estrías que impiden que se desaloje la corona. Ahora, este aditamento, sugerencia, bloqueenlo con cinta teflón, con plastilina, con silicón, y arenen de aquí para arriba. Y tienen mayor retención, mayor agarre del cemento. Nos va a ir mucho mejor. Cuando llega una paciente con restauraciones ya antiguas, implantes antiguos, llega con un absceso en una zona de un implante. Ah, es que la señora fuma, vean, hay muchos parches, no se ha cuidado muy bien. Esto es un tratamiento de hace varios años, tuvimos que cambiar varias cosas. Y lo más fácil cuando ves esto es echarle la culpa al paciente de que es un paciente fumador. Entonces, cuando vemos eso, es sencillo, le echamos la culpa, ¿no? Y nos damos cuenta que tuvimos una microfractura y hay un defecto en la unión y todo esto está contaminando cual si fuera un diente fisurado. Entonces, si entiendo que estas microfisuras y esto me puede alojar placa dentobacteriana y generar abscesos, tengo que tener cuidado con lo que mi laboratorio hace. ¿Qué pasa si yo pongo un elemento rotacional en un unitario? Alguna vez se me ocurrió poner un provisional con un rotacional pensando en retenerme un poco en los adyacentes, y esto es lo que sucede. Un absceso en la zona donde se va a conectar. Por ahí una alumna, que no sé si está en la plática, si me escucha, o si está, una vez me dijo, usted me dijo que podía usar un multi-unit en unitarios. No es cierto, porque tantito rota, se te va a aflojar y va a ocasionar esto. Es un problema sencillo de controlar. Retiras la corona, lavas con clorhexidina, pones un aditamento adecuado en tu provisional y vas a tener una encía perfectamente estable y saludable. Me voy a ir un poquito más rápido, veo que se nos está yendo el tiempo, pero insisto, es un tema largo, es un tema apasionante en lo personal y me gusta mucho. Si entendemos que esas microfisuras te pueden generar abscesos, imagínense qué va a pasar con esta conexión que está toda talloneada, toda pulida y mal cementada. Dense cuenta cómo está todo esto. Cuando me llega una restauración, sobre todo cuando tengo dudas, yo la veo con lupas, y en este caso trato de sacar un video. No era para presentación, era para comunicación con el laboratorio. Oye, creo que a la persona más nueva de tu laboratorio le pusiste a hacer mi corona, porque esto no es lo que sueles mandarme. Y ponemos atención con eso. Lo que Sementes tiene que ajustar perfectamente bien, no debe haber esos juegos, tienen que ser bastante analíticos, tengan lupas o el teléfono, los que manejan el teléfono de la manzanita, si tú jalas hacia abajo tu pantalla, va a poner una lupa que te dice buscar, ponle lupa y con la lupa puedes ver todos los detalles, no tienes que tener lupas para los ojos. Con tu propio teléfono traes aplicación actualmente y es bastante buena. Vean estos aditamentos mal sellados, bastante mal sellados, debería verse así. Esto es nuevo, esto está manipulado por el laboratorio. Arenado, se arena de aquí para arriba, todo esto se bloquea. Estas fracturas o tallones no sé por qué son, pero no deben estar ahí. Y bueno, entender cómo funciona esto. El tornillo te va a hacer lo que le llaman la precarga. Perdón, esta zona es la precarga. El tornillo va a fijar, va a sellar, va a hacer que tu conexión cónica embone perfectamente bien y que tengas todo más optimizado. Vas a disminuir fatiga de los elementos protésicos, tanto aditamento, lo que estés usando, un T-base, un estético. Los aditamentos de circonio, creo que ya no los está manejando Nobel, pero lo que es el titanio, sí, bastante bien. Los de circonio, había gente que decía que son muy buenos para que no sea transparente. Por principio de cuentas, si un aditamento se está transparentando, es que tú tenías que haber engrosado tu biotipo. No es necesario el aditamento de circonio, pero vamos a ver. Yo creo que me voy a brincar la toma de registros porque me doy cuenta que nos quedan 10 minutos, o no sé cómo vamos, Diana, no sé cómo vamos, Lupita. ¿Me lo brinco o me voy a los casos clínicos? Bueno, lo voy a poner rápidamente. Pongo mis aditamentos, mis coronas, yo te mando a mi laboratorio lo que sería
los contornos de mis coronas y mi perfil de emergencia. Son detalles que yo envío a mi laboratorio porque todo debe coincidir tal cual. Entonces yo voy dando esas guías y esto es como tomamos una impresión. De mi provisional, que tenemos todo el respeto del mundo, yo quiero reproducir esta zona. Eso es una impresión personalizada. Coloco un tornillo cicatrizal, colocamos resina para que no se nos colapse y en una tapita de anestésico perforamos por debajo. Ponemos algún tipo de silicón, puede ser el que ustedes gusten. El transparente tiene la ventaja de que te permite polimerizar muy bien la resina. Ponemos el provisional conectado con el análogo. Esto es lo que usamos en esa situación. Quitamos la corona, se queda el análogo. Y conocer nuestros pilares de impresión. Siempre tenemos que conocer cómo es la anatomía. No me detengo tanto en esto. Saber que esta microrosca va a quedar exactamente arriba de la plataforma del implante. Colocamos el aditamento, ponemos resina, personalizamos, quitamos excedentes. Este caso fue una impresión de cucharilla cerrada. Pulimos, retiro la resina, muy sencillo, con un CK6. Pongo mi aditamento personalizado con una línea que me marca hacia vestibular, cuál es mi referencia vestibular, siempre y cuando tratando de no obliterar las zonas de retención de mi aditamento de impresión de cucharilla cerrada. Ponemos el silicón ligero, es una sola intención, masilla, y acomodamos en la cucharilla y enviamos, esto es lo que nos queda, enviamos al laboratorio. En múltiples casos mandamos pues cada uno de los dientes, sus contornos, vestíbulo palatino y mesiolingual, las guías del encerado diagnóstico. Esto es mi llave para hacer provisionales, no es necesario. Acá fueron aditamentos calcinables, si se dan cuenta es un morado, dos amarillos, registros de mordida, el tenedor para arco facial, el encerado que es la guía, la impresión armada para el laboratorio. Después del laboratorio nos manda las pruebas y terminado. Mis aditamentos favoritos el día de hoy. Punto número 1, lo que sería el T-Base, que es el Universal Base. Número 2, el On-One. Sobre esto yo puedo poner todo lo que quiera con la gran ventaja de que no tengo que andar removiendo desde adentro del implante, solo desde aquí para arriba. Y el calcinable. Son mis tres favoritos para trabajar al día de hoy. Recapitulando. Interfaces originales. La interfaz original está hecho el uno para el otro, lo cual es bastante importante porque es como va a funcionar este sistema, lo quirúrgico con lo protésico. Va a ser íntimo, están hechos literal el uno para el otro. Zonas pulidas, eviten tener retención de alimento, de placa dentobacteriana, entrenen a sus laboratorios. Muchos laboratorios no conocen o no saben cómo rehabilitar implantes. Nos toca a los dentistas enseñarle al técnico. Materiales de restauración, ¿cuáles son los mejores? Circonio, titanio. El IMAX funciona bastante bien. No hay una gran diferencia significativa en los estudios. Creo que otro español, se me fue ahorita, Alejandro Sanz Marín, si mal no recuerdo, sacó un metaanálisis de los diferentes elementos restaurativos como cerámica, como cobalto, titanio, y los que salen mejor parados siempre va a ser circonio, titanio, y creo que el IMAX. Esto es lo que tenemos, pulido y original, siempre pulido. Aditamentos de impresión, por ahorrarse 100 pesos, no vale la pena andar comprando clones, usen los originales. Sí tiene mucha relevancia. Yo he visto en el posgrado, sobre todo, buscan ahorrarse algunos pesos los estudiantes. De repente colocas un aditamento y tiene muchísimo juego, de tal manera que llegan sus restauraciones finales y ninguna ajusta y ninguna baja. Y el On-One es una chulada de aditamento protésico. Insisto, estoy haciendo un poco de lado la biología porque lo hemos hablado, pero este aditamento tiene grandes beneficios. Imagínense que esta porción siempre va a estar puesta ahí, tú te bajas de aquí para arriba, que sería la situación de On-One. Vean radiografías de corto y mediano plazo, implantes borde a borde, conservando hueso con titanio.
titanio y esto de arriba es disilicato de litio. Conservamos tejidos, conservamos hueso. Yo creo que nada más vamos a ver un caso clínico, ya faltan 5 minutos, voy rápido. Este caso es muy probable que ya se los haya mostrado en alguna ocasión. Es un caso que me gusta bastante. ¿Y por qué lo quise poner? Primero, cambiar un poquito esta plática que ya habíamos dado, esta plática en esta plataforma de I+D, pero quería poner otro caso clínico, no los que ya habían visto. Y aquí tengo dos situaciones diferentes. Tengo dos coronas atornilladas y una cemento, dos cemento atornilladas y una que es cementada. Es como llega el paciente. Tenemos, adelantamos un poco, tenemos un canino lateral, un diastema, un central, un lateral, otro lateral y un canino. Ah, caray, esto está raro. Este paciente nos dijo, quiero comer bien, quiero verme bien, lo que sea necesario. Señor, ocupa endodonces para mantener un rato esos dientes en su boca y poder hacer algo de ortodoncia. Esta es una imagen de internet, no es mía. Este es otro paciente, no es el señor, cómo se hizo ortodoncia. Y desde antes de operar me doy cuenta qué voy a necesitar. Veo cómo se ve en hueso, veo mi encerado diagnóstico, es un caso antiguo. Antes mandábamos a un laboratorio de Procera a escanear, ahorita es muy sencillo hacerlo en casa. Tenemos lo que sería tejidos blandos y dónde irían nuestros márgenes, lo cual me permite ver mis perfiles de emergencia desde siempre. Veo que el 11 sale completamente por palatino, el 21 ligeramente en borde incisal y el 22 completamente por vestibular. Entonces, yo ya desde antes de operar estoy pensando qué voy a hacer. Se llega el día de la cirugía, vean la contaminación que había, esto se movía como badajo de campana, ya había una cierta reabsorción, y esto es lo que encontramos. Bastante tejido infeccioso, lo cual, lo que me decía en el DTX, había una gran falta una gran pérdida de hueso por mucho tejido infeccioso. El perio que nos ayudó ese día, de hecho dejamos ahí los comentarios, es muchísimo lo que quitó de infección. Y eso era una porción, había muchísimo más. ¿Sí? Voy a adelantar, si no se nos vaya el tiempo. Esta foto salió bastante malita, pero vemos ahí el hueso, cómo se ve un defecto grande del hueso. Usamos cirugía guiada. ¿Por qué me gusta la cirugía digital guiada de Nobel? Tenemos muchas cosas a favor, pero una de ellas es, voy a optimizar al máximo mi poco hueso remanente. Había muy poco hueso remanente. Podemos anclar apicalmente el implante. No tuvimos un torque impresionante, fue un torque bastante pobre, pero es un implante que está estable, que está posicionado, que es rehabilitable y podemos seguir adelante. Como se ven los implantes post-extracción, hacer cargas inmediatas era impensable porque pusimos 3 implantes, el paciente no quería puentes, además yo curándome en salud, si alguno de estos implantes llegase a fracasar, tengo algunos otros que me ayudan a eso. Se puso hueso, membrana Creos. Si no han usado la membrana Creos, tienen que usarla, es increíble. Esta membrana yo le pondría un eslogan, trátala como si la odiaras. ¿Por qué? La estiras, la jalas, las suturas, te rinde más de lo que es su medida original, porque puede dar mucho de sí, te aguanta todo. Puede cerrar en volúmenes grandes. Usamos una matriz dérmica celular. Esto fue en el 2018. Como viene en el mismo mes, 2 semanas más o menos. En agosto se quitaron suturas. En noviembre descubrimos implantes. Este polvo hicimos algo diferente, cortamos en boca. Ponemos nuestros temporales de titanio opacados, como se ven en la posición. En nuestro encerado diagnóstico original vemos cómo salgo por palatino en borde incisal y salgo por cara vestibular en borde incisal. Lo que yo había planeado, lo que yo ya sabía, se está cumpliendo con ese encerado diagnóstico. Y este es mi provisional, recién lo saco. Vemos las emergencias por vestibular. El señor quería carillas, hicimos carillas.
Y estos son mis perfiles de emergencia con conexiones cónicas, con implantes unitarios, con aditamentos no rotacionales. Todo lo que yo he hecho con mis provisionales lo tengo que reproducir y llevarlos a los pilares de impresión de cucharilla abierta. Del provisional sale todo esto. Es como imitamos todos esos contornos y los llevamos a boca, tomamos esta impresión. Hacemos pruebas, siempre es importante hacer pruebas de todo. Estos son PMMA pegados a lo que sería el T-Base. Saco radiografías porque hay un tema importante. Si yo quiero tener papila, y esto no lo digo yo, hay un artículo clásico de ay, se me olvidó el nombre, Denis Tarnow, y es un artículo antiguo, pero si tú tienes la cresta ósea al punto de contacto más de 5 milímetros, no va a haber papila. El laboratorio no sabe dónde está la cresta, no sabe dónde está ese hueso y no sabe dónde está la encía. Tienes que tomar una radiografía y enviarle con las medidas del laboratorio y explicándole dónde tienes que tener ese punto de contacto. Esto es lo que hace el buen amigo Tomás. Es arte, completamente arte, poner sus conchitas para las carillas y todo lo que es el circonio con cerámica. Yo veo N cantidad de colores, ellos ven todas las texturas y todos lo del cuerpo, incisal, los cervicales, y tenemos este resultado. Dos coronas cementadas, perdón, dos coronas cemento atornilladas, una corona cemento atornillada, pero cementado. Vemos cómo el margen va contorneando y festoneando los márgenes gingivales para no dejar un margen profundo. Los héroes que usamos aquí fueron los Universal Base. Vean cómo solucionamos esto con un circonio cementando una corona. Llega el día que ponemos todo, habíamos hecho pruebas, recortamos. Vean este margen, esto es impresionante. Cómo llega esto y contornea como si hubiéramos preparado un diente. Acá hubo que recortar un poquitín, acá me hubiera gustado un poquito más arriba, pero no pasa nada, estamos en unos límites adecuados. Y la encía, le encanta el circonio. Solo probamos y vean cómo se ve la encía. Se ve una encía súper saludable y muy bonita. Llega el día que cementamos, este no es. Esto es lo que obtenemos. De estar así, logramos esto. Esto es una revisión posterior. El paciente se ha puesto a fumar, bebe tinto, etc. No se cuida mucho. Y lo regañamos un poco, pero me dice el paciente, doctor, si yo me cuido, usted se queda sin trabajo. Pues no es por ahí, señor, pero cuídese, por favor. Esto es mi planeación. Esto es mi radiografía de cómo quedó. Y todo coincide con la planeación previa, tanto en densitometrías como en una colorimetría de tipo radiografía. Hicimos, creo, un gran cambio. El señor ahora sonríe, antes no sonreía. ¿Cómo se ve mi radiografía? Vemos las conexiones cónicas, lo que les había dicho, un espacio menor a 8 milímetros, perdón, 0.8 milímetros, aquí y acá. Esto son más o menos 2.5 de aquí para acá. Es titanio más circonio. Densidad radiográfica se ve muy parecida y encima se ve todo lo que sería la cerámica. Esta era su sonrisa de antes, esta es su sonrisa al día de hoy. Esto es antes, esto es después. El señor viene a sus revisiones, no hay ningún problema.